Una cabina de camión, vista desde fuera, no sugiere demasiado más que un espacio de trabajo. Pero al abrir la puerta, la escena puede resultar desconcertante. Una cama mejorada, iluminación cuidada, almacenamiento optimizado y detalles que no parecen propios de un simple vehículo de transporte. Hay algo en esa transformación que rompe con la expectativa inicial. ¿Por qué un camionero gastaría miles en el interior de su propia cabina? La respuesta más inmediata suele aparecer casi sin pensarlo. Se asume que el camión es una herramienta y, como cualquier herramienta, debería cumplir su función sin necesidad de inversiones adicionales que no estén directamente relacionadas con su rendimiento mecánico. Bajo esa lógica, gastar dinero en el interior de la cabina parece innecesario, casi como si se tratara de un capricho que no aporta valor real al trabajo. Pero esa lectura empieza a perder fuerza cuando se observa cómo se utiliza realmente ese espacio, porque la cabina no es solo un lugar donde se sostiene el volante durante unas horas. Es un entorno que se habita durante jornadas largas, que acompaña en rutas que pueden durar días o incluso semanas, y que acaba convirtiéndose en el único espacio disponible durante gran parte del tiempo en carretera. A medida que esa realidad se hace evidente, la percepción inicial empieza a no encajar. No se trata solo de comodidad en el sentido superficial. Se trata de la vida dentro de ese espacio, del descanso, de la recuperación necesaria para seguir conduciendo y del equilibrio físico y mental que exige un entorno que, de fábrica, no siempre está preparado para ese nivel de uso. Lo que parecía un gasto empieza a insinuar otra lógica, una que no se entiende si se observa el camión únicamente desde fuera. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. Porque si ese espacio se usa de una forma tan intensa y prolongada, deja de ser solo un puesto de conducción y pasa a cumplir una función completamente distinta. ¿Qué significa realmente vivir dentro de una cabina de camión? Se manifiesta en lo cotidiano, en la repetición de días que no se interrumpen al bajar del vehículo, porque ese afuera muchas veces no existe. La jornada no termina al soltar el volante, se desplaza unos metros hacia atrás, hacia una litera, hacia un espacio que sigue siendo el mismo. El tiempo que se pasa dentro de la cabina va mucho más allá de las horas de conducción, puesto que a lo largo de una ruta, el camión se convierte en el único entorno disponible durante jornadas completas, donde cada pausa, cada descanso y cada momento fuera del volante ocurre dentro de ese mismo espacio reducido que, desde fuera, parece diseñado solo para conducir. Esa continuidad en el uso del espacio cambia por completo la forma de entender la cabina. No se trata solo de manejar durante varias horas y luego regresar a un lugar de descanso externo. En muchos casos, el descanso ocurre dentro del propio camión, en una litera que forma parte del mismo entorno donde se conduce. Eso implica que el espacio debe adaptarse constantemente a distintas funciones, pasando de ser un puesto de trabajo a un lugar de recuperación física sin ninguna transición real entre ambos usos. Esa transformación convierte inevitablemente a la cabina en un espacio multifunción. Durante el día es un entorno de concentración donde cada detalle influye en la conducción, pero cuando el vehículo se detiene, ese mismo lugar se convierte en zona de descanso, en un espacio donde se come, donde se organiza el día siguiente y donde se pasa el tiempo restante. Todo ocurre dentro de los mismos límites físicos, lo que exige una adaptación constante a un entorno que no cambia, pero que se utiliza de formas muy distintas. De esa forma, la rutina diaria dentro de ese espacio queda marcada por ciclos que se repiten durante días o semanas: conducción, pausas, descanso y de nuevo conducción. En cada uno de esos momentos, la cabina sigue siendo el punto central, sin una separación clara entre trabajo y descanso como ocurre en otros entornos. Todo sucede en el mismo lugar, y eso hace que cualquier detalle del interior tenga un impacto acumulativo que no siempre se percibe de inmediato, pero que con el tiempo se vuelve evidente. Dentro de esos límites constantes, el propio espacio impone restricciones muy claras. Cada movimiento queda condicionado por dimensiones reducidas, por la necesidad de mantener todo organizado y accesible, y por la imposibilidad de expandirse más allá de lo que permite la estructura del vehículo. Esto obliga a que cada elemento dentro de la cabina tenga una función concreta y que cualquier mejora o modificación responda a una necesidad real de optimizar ese espacio. Esa misma exigencia termina teniendo consecuencias directas en el cuerpo.
La postura durante la conducción, la calidad del descanso en una litera que no siempre está pensada para largas estancias y la falta de variación en el entorno generan una fatiga que no depende solo de las horas al volante. Es una acumulación de factores que afectan al rendimiento y se intensifican cuando el espacio no acompaña las exigencias del trabajo. Ese punto de partida no es casual, responde a decisiones que se toman fuera de la cabina, donde se prioriza lo funcional y el control de costes por encima de lo que haría más llevaderas las horas dentro de ese espacio. Incorporar mejoras como una litera más cómoda o un asiento mejor preparado es posible, pero supone un sobrecoste para la empresa que no siempre se asume, dando como resultado un entorno que cumple con lo básico, pero no siempre acompaña las exigencias reales de quien pasa días o incluso semanas dentro de la cabina. En ese contexto, con el paso del tiempo, el impacto también se traslada al plano mental, puesto que pasar largos periodos dentro de un mismo entorno, con pocas variaciones y con una rutina que se repite, puede generar una sensación de aislamiento que no siempre se menciona, pero que forma parte de la experiencia. En ese punto, el confort deja de ser un lujo y empieza a tener un valor distinto, más relacionado con la estabilidad y el bienestar que con la comodidad superficial. Cuando todos estos elementos se acumulan, la percepción inicial cambia por completo. Ya no se trata de un solo problema ni de una única incomodidad, sino de la suma de pequeñas limitaciones que, con el paso del tiempo, afectan tanto al cuerpo como a la mente. La cabina de un camión cumple con lo necesario para operar, pero esa continuidad revela que lo básico no siempre es suficiente para sostener ese ritmo de vida. Y es justamente ahí donde aparece una nueva tensión que cambia el enfoque del problema. Si ese espacio se utiliza como lugar de vida durante largos periodos y si las exigencias físicas y mentales son tan constantes, entonces la pregunta deja de ser ¿por qué alguien decide invertir en mejorar la cabina? Y pasa a ser otra mucho más directa y necesaria. ¿Por qué las cabinas de fábrica no están completamente diseñadas para responder a esta realidad? La respuesta no aparece de forma inmediata, porque lo que hay detrás no es una única decisión, sino un conjunto de condicionantes que no se perciben a simple vista. La cabina no se concibe como un espacio aislado, sino como una pieza dentro de un sistema mucho más amplio, donde entran en juego factores industriales, económicos y operativos que determinan hasta dónde se puede llegar. Dentro de ese marco, el equilibrio es constante. Cada fabricante debe ajustar costos, peso, espacio disponible y funcionalidad sin perder de vista que ese mismo modelo será utilizado por miles de conductores con necesidades distintas. Eso implica que la cabina no puede adaptarse a una sola forma de uso ni a un solo tipo de persona. Por ende, se construye para cumplir correctamente en la mayoría de los casos, no para ser perfecta en ninguno en particular. Uno de los puntos donde esta limitación se vuelve más evidente es en el descanso. La litera integrada en la cabina cumple con lo necesario para dormir, pero no siempre ofrece las condiciones ideales para una recuperación profunda luego de una jornada exigente. El espacio es reducido, el aislamiento frente al ruido o las vibraciones no siempre es suficiente, y la calidad del descanso puede verse afectada cuando esas condiciones se repiten día tras día. No es una falla puntual, es una consecuencia directa del diseño estándar. La ergonomía durante la conducción también responde a ese mismo enfoque generalista. El asiento, los ajustes y la disposición de los controles están pensados para adaptarse a un rango amplio de conductores, pero no pueden ajustarse con precisión a cada cuerpo. Con el paso del tiempo, pequeñas incomodidades en la postura pueden transformarse en fatiga acumulada, especialmente cuando se repiten durante largas jornadas sin cambios significativos en el entorno. El espacio disponible dentro de la cabina es otro de los factores que impone límites claros. Cada compartimento tiene un tamaño definido, cada elemento ocupa un lugar fijo y la capacidad de organización depende en gran medida de cómo se aprovecha ese espacio. Cuando la vida diaria se desarrolla dentro de esos límites, cualquier restricción se vuelve más evidente, ya que no hay margen para expandirse, solo para adaptarse. A esos límites se suman también las condiciones externas, que terminan influyendo directamente en la experiencia dentro de la cabina. La climatización de fábrica busca mantener un equilibrio razonable, pero no siempre responde de la misma manera en todos los entornos.
Temperaturas extremas, cambios bruscos de clima o largas horas con el motor detenido pueden afectar el confort interior. A eso se suma el aislamiento acústico, que en algunos casos no logra separar completamente el entorno exterior del espacio interno, especialmente en zonas de descanso. Dentro de ese mismo conjunto, la iluminación y el ambiente interior terminan de definir la experiencia. La cabina está diseñada para ser funcional, con una iluminación suficiente para operar, pero no necesariamente pensada para generar un entorno cómodo durante largas estancias. Cuando el espacio se utiliza de forma continua, estos detalles empiezan a tener un peso mayor del que se percibe en un uso ocasional. En ese contexto, ninguno de estos aspectos por sí solo representa un problema crítico. La cabina cumple su función, permite trabajar, descansar y continuar la ruta. Pero cuando todos estos elementos se combinan y se repiten en el tiempo, la suma empieza a generar una sensación clara de insuficiencia. El diseño no falla, pero está pensado para un nivel de uso distinto al que muchos camioneros terminan enfrentando en la práctica. Esa diferencia entre lo que la cabina ofrece y lo que realmente se necesita abre un camino inevitable. Cuando el entorno no acompaña completamente la exigencia del trabajo, aparece la necesidad de intervenir, de ajustar, de transformar ese espacio para que responda mejor a la realidad diaria. Y en ese punto la pregunta deja de ser si es realmente necesario modificar la cabina y pasa a ser otra mucho más concreta. ¿En qué invierten realmente los camioneros cuando deciden transformar el interior de su camión? Esa intervención no surge de forma impulsiva ni responde a una cuestión estética sin dirección. Cada cambio que se realiza dentro de ese entorno parte de una necesidad concreta que aparece con el uso, con el paso de los días y con la acumulación de experiencia en carretera. Es en este punto donde la cabina deja de ser un espacio fijo para comenzar a entenderse como algo que se puede ajustar. El primer lugar donde suele aparecer esa intervención es en el descanso. La litera de fábrica cumple su función básica, pero muchos camioneros optan por mejorarla con colchones de mayor calidad o adaptaciones que ofrecen un mejor soporte. La diferencia no está solo en la comodidad inmediata, sino en la capacidad de recuperar energía de forma real luego de jornadas extensas. Y cuando el descanso mejora, el impacto se nota en todo lo demás, incluso si no es algo visible desde afuera. Esa misma lógica de ajuste se extiende al resto del espacio, donde la organización de una cabina de fábrica está pensada para un uso general, pero en la práctica cada conductor necesita adaptarla a su propia rutina. Aparecen soluciones que optimizan el almacenamiento, que reorganizan compartimentos o que permiten aprovechar mejor cada rincón disponible. En un espacio tan limitado, cada centímetro cuenta, y la diferencia entre un entorno caótico y uno bien organizado puede cambiar por completo la experiencia diaria. Esa misma necesidad de adaptación no se limita únicamente al orden o al almacenamiento, sino que también se extiende a la propia conducción, donde la ergonomía deja de ser un detalle secundario y pasa a tener un papel clave en jornadas largas. Ajustes en el asiento, mejoras en el soporte lumbar o pequeñas modificaciones en la disposición de ciertos elementos pueden marcar una diferencia significativa, no como cambios aislados, sino como parte de un proceso continuo de ajuste del entorno. No se trata de transformar la cabina en algo irreconocible, sino de intervenir en lo necesario para que el cuerpo no acumule tensiones innecesarias con el paso de las horas. Pero esa lógica de ajuste no se agota en lo funcional. Con el tiempo también aparece un componente más personal que se hace visible en la forma en que se organiza y se presenta el interior. Detalles estéticos, elecciones de materiales o pequeñas decisiones de diseño no surgen de forma aislada, sino que se incorporan progresivamente a medida que el espacio deja de ser únicamente funcional y empieza a reflejar la manera en que cada conductor lo utiliza y lo habita. La incorporación de cortinas blackout para aislar mejor la luz, el uso de volantes forrados en cuero o la modificación de paneles interiores con acabados más agradables no responden únicamente a una cuestión visual. A eso se suman cambios en los materiales, como la sustitución de telas básicas por opciones más resistentes o más fáciles de limpiar, pensadas para un uso continuo que no da margen al desgaste prematuro. En paralelo,
También aparecen decisiones más sutiles, como reubicar objetos de uso diario para tenerlos siempre al alcance, o reorganizar el espacio de forma que cada elemento tenga un lugar definido. Son ajustes que, por separado, pueden parecer menores, pero que en conjunto terminan modificando la relación con el entorno. Porque en un espacio donde se pasa tanto tiempo, esa personalización deja de ser superficial y pasa a convertirse en una forma de apropiarse del espacio y hacerlo propio. A medida que todos estos ajustes se acumulan, queda claro que no se trata de cambios aislados, sino de modificaciones que, en conjunto, terminan formando un sistema que transforma la cabina en un entorno más adaptado a quien la utiliza. En ese proceso, cada intervención responde a una experiencia concreta, a una incomodidad detectada o a una necesidad que no estaba cubierta en el diseño original. Y es en ese punto donde aparece una duda que cambia la forma de interpretar todo esto. Porque si cada una de estas mejoras tiene un propósito claro, y si todas juntas alteran de forma significativa la experiencia dentro del camión, entonces la pregunta deja de girar en torno al dinero y empieza a enfocarse en el resultado. ¿Todo esto es realmente un gasto o termina convirtiéndose en una inversión que impacta directamente en el trabajo diario? Esa diferencia no se percibe de inmediato, porque vista desde fuera, cualquier modificación dentro de la cabina puede parecer simplemente un costo adicional que no influye de forma directa en el trabajo. Sin embargo, esa lectura empieza a perder consistencia cuando se tiene en cuenta que el conductor no es un elemento externo al sistema, sino una parte activa de su funcionamiento, donde el estado físico y mental condiciona de manera directa en cada decisión que se toma en carretera. Dentro de ese impacto, el descanso es el punto donde esta transformación se vuelve más evidente, porque dormir mejor no es un detalle secundario en un trabajo que exige concentración constante durante horas, sino una condición que influye de forma directa en el rendimiento. Un descanso más profundo permite mantener reflejos más estables, una mayor claridad mental y una capacidad de reacción que no se degrada con la misma rapidez, lo que deja de ser una mejora abstracta para convertirse en un cambio que se traduce en decisiones más precisas en carretera. A partir de ahí, el impacto en la seguridad es directo. Un conductor menos fatigado comete menos errores, mantiene mejor la atención y responde con mayor eficacia ante situaciones imprevistas. En un entorno donde cualquier distracción puede tener consecuencias graves, esa diferencia deja de ser opcional y pasa a ser un factor crítico. Esa misma mejora también se proyecta sobre la productividad, aunque no siempre de forma evidente en el corto plazo, porque mantener un nivel de rendimiento más estable permite sostener el ritmo de trabajo sin depender de recuperaciones constantes. Las pausas siguen siendo necesarias, pero dejan de estar marcadas por la fatiga extrema y pasan a integrarse en una dinámica más equilibrada, lo que termina traduciéndose en una mayor consistencia a lo largo del tiempo. El desgaste físico es otro aspecto que cambia cuando el entorno acompaña. La reducción de tensiones acumuladas, una mejor postura y un descanso más efectivo ayudan a que el cuerpo soporte mejor las exigencias del trabajo. No se trata solo de rendir más en un día puntual, sino de sostener ese rendimiento durante meses o incluso años sin que el deterioro se acelere. Todo esto cambia la forma en que se interpreta el dinero invertido. Lo que antes parecía un gasto innecesario empieza a verse como una herramienta que mejora el desempeño. No se trata de añadir elementos sin criterio, ni de llenar la cabina con luces de colores o decoraciones llamativas, sino de ajustar el entorno para que acompañe las exigencias reales del trabajo. Sin embargo, no todas las inversiones tienen el mismo efecto, porque aunque muchas de estas mejoras parten de necesidades reales y generan un impacto claro en la experiencia diaria, otras pueden quedarse en lo superficial cuando no están bien pensadas, o cuando responden más a una intención estética que a una funcional. La diferencia no está únicamente en lo que se añade, sino en el criterio con el que se toman esas decisiones, en la capacidad de identificar qué aporta valor dentro de un espacio tan limitado y en cómo cada intervención se integra dentro de un uso continuo que no deja margen para lo innecesario. En ese contexto, cada ajuste deja de ser un elemento aislado y pasa a formar parte de una lógica más amplia, donde lo importante no es acumular cambios, sino construir un entorno que realmente acompañe las exigencias del trabajo a lo largo del tiempo.
Y es justamente esa acumulación de decisiones, sostenida en el tiempo y en la experiencia, la que termina desplazando el foco desde lo técnico hacia algo más difícil de medir pero imposible de ignorar. La relación directa entre una persona y el espacio que habita durante gran parte de su vida. En ese proceso, lo que al principio se percibe como una serie de mejoras independientes acaba configurando un entorno que se vuelve constante en medio de una rutina cambiante, haciendo que la cabina deje de entenderse únicamente como un conjunto de soluciones prácticas para empezar a adquirir un significado que no se puede reducir a términos de rendimiento o eficiencia. Ese carácter constante es lo que termina definiendo la forma en que ese espacio se percibe, porque deja de ser intercambiable o neutro y pasa a convertirse en algo propio, moldeado por el uso, por la experiencia y por la manera en que cada conductor entiende su trabajo. La forma en que se organiza, los elementos que se incorporan y la manera en que se utiliza no responden únicamente a una necesidad funcional, sino que reflejan una forma de estar en carretera que se construye con el tiempo, donde la cabina deja de ser un lugar de paso para convertirse en un entorno que acompaña de manera continua. Con el paso del tiempo, esa relación se profundiza hasta el punto en que la cabina empieza a cumplir funciones que van más allá de lo evidente. No es una vivienda en el sentido tradicional, pero en la práctica actúa como un hogar temporal, el lugar donde se descansa después de una jornada larga, donde se pasa el tiempo cuando el camión está detenido y donde se construye una rutina dentro de un contexto que cambia constantemente. Esa repetición termina consolidando a la cabina como un punto de referencia, como algo estable dentro de un entorno que, por naturaleza, está en permanente movimiento. La identidad del conductor también se hace visible en ese espacio. Cada decisión, desde la más funcional hasta la más sutil, habla de cómo esa persona entiende su trabajo y su día a día. Algunos priorizan la eficiencia, otros el confort, otros buscan un equilibrio entre ambos. Esa diversidad no es casual, ya que es el resultado de experiencias distintas que terminan materializándose en un mismo lugar. La cabina deja de ser estándar en la práctica, incluso cuando su diseño original lo sea. El paso del tiempo en carretera introduce otro elemento que no siempre se considera. Las horas acumuladas, la repetición de trayectos y la distancia respecto a otros entornos generan una necesidad de estabilidad que no se resuelve solo con lo básico. En ese contexto, el interior del camión se convierte en un refugio, no en un sentido exagerado, sino como un espacio donde todo está dispuesto de una manera conocida, donde cada objeto tiene un lugar, y donde el entorno no cambia de forma constante. Cuando se integran todos estos factores, las decisiones que antes parecían difíciles de entender empiezan a encajar con naturalidad. Las mejoras, las adaptaciones y la inversión dejan de ser elementos aislados y pasan a formar parte de una lógica más amplia. No se trata únicamente de trabajar mejor, ni solo de descansar mejor, sino de sostener una forma de vida que depende de ese espacio. En ese punto, la incógnita inicial queda completamente resuelta. El dinero invertido en la cabina no responde a un impulso ni a una necesidad superficial. Es la consecuencia directa de vivir dentro de ese entorno, de adaptarlo a una realidad exigente y de convertirlo en algo que pueda acompañar durante miles de kilómetros sin perder funcionalidad ni estabilidad. Esa diferencia de perspectiva cambia a algo más profundo, porque la próxima vez que un camión pase por carretera, lo visible ya no se va a percibir de la misma manera. No será solo una estructura en movimiento, sino un entorno donde alguien vive, descansa y se prepara para seguir avanzando. Y en ese contexto, cada decisión tomada dentro de esa cabina empieza a tener un sentido mucho más claro. Si este tipo de contenido te ayuda a entender lo que normalmente pasa desapercibido, suscribirte es la forma de seguir profundizando en todo lo que hay detrás del transporte pesado, y dejar un like permite que este contenido llegue a más personas que también quieren ver más allá de lo evidente. Porque al final no se trata solo de camiones recorriendo rutas, sino de sistemas completos en movimiento constante, las verdaderas máquinas que sostienen el ritmo del mundo.